Hola, buen día. Siguiendo con uno de los temas que hemos hecho videos anteriormente en el canal, en el tema de lo que son las funciones, vamos a hacer un ejercicio aplicado. En este caso, nosotros tenemos que pasar todo este párrafo a términos matemáticos, a términos según lo que me pida mi ejercicio de aplicación. Solo recordando que lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con funciones. ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar con una relación de números donde vamos a tener una variable independiente. En este caso nosotros le llamamos X la mayoría de las veces y vamos a tener una variable dependiente, que en la mayoría de nuestros ejercicios nosotros le vamos a llamar Y. ¿Ok? Una función que es, una función es prácticamente que nosotros tengamos una máquina, un motor, que nosotros le vamos a ingresar un valor de entrada y la máquina va a hacer su trabajo y vamos a obtener un valor de salida. Eso es prácticamente una función en simples términos, en un concepto más resumido. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es en esto. Vamos a trabajar en este ejercicio aplicado. Vamos a pasar todo eso en términos matemáticos y vamos a utilizar los conceptos que ya conocemos de despeje de fórmula, de identidades, trigonométrica, todos. ¿Ok? Y este tipo de funciones se utiliza mucho, mucho para modelar movimientos, estar calculando áreas, que es prácticamente una de las cosas que vamos a hacer ahorita. Representa bastante fenómenos físicos, fenómenos también asuntos económicos, biológicos, etcétera. Abarca bastante eso. Entonces, en este ejercicio nosotros vamos a ver unas funciones, unos problemas aplicados. En este caso vamos a trabajar en un ejercicio que tiene problemas geométricos y, aunque no lo crean, puede suceder. Puede haber un caso en la vida real y nosotros nos toca calcular cuánto es el área de la superficie de esto. ¿Ok? Entonces, trabajemos con el ejemplo número 38. Estoy trabajando con el libro de cálculo de trascendentes tempranas del Denis Silv, un libro rojito. Entonces, de eso nosotros vamos a realizar este video el día de hoy. Y nos dice, vamos a hacer el ejercicio número 38. El contenedor que se muestra en la figura 1R25 consta de un cono invertido, que aquí lo tenemos, abierto en su parte superior, o sea, que está abierto en esta parte de aquí, sujeto en la parte inferior de un cilindro circular recto, que el cilindro ya nosotros podemos ver la figura del cilindro ahí, que está unido al cono invertido. También este cilindro está abierto tanto por debajo y por arriba, tanto en la parte superior e inferior, y tiene un radio R fijo. El volumen de todo este contenedor y de toda esta figura también es fijo, no va a cambiar. Exprese el área superficial total, o sea, S, de todo esto del contenedor en función del ángulo que nosotros tenemos ahí, del ángulo de la directriz junto a un lado de ese cono. Y nos da una sugerencia. El área superficial del cono es ese valor que está ahí. Pi r multiplicado por r cuadrado más h cuadrado. Y todo eso en raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, analicemos qué es lo que tenemos. Número uno, estamos viendo que tenemos un radio fijo. Entonces, aquí nosotros lo podemos colocar,
que tenemos un radio fijo. Este radio fijo tiene un valor R. Y obviamente es un radio fijo del cilindro. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Radio fijo del cilindro. Una de las características es que este radio fijo que tiene el cilindro también me funciona para el cono invertido que tenemos en la parte de abajo. Otra de las cosas que podemos notar es que tenemos el dato de la altura del cono. Esta altura del cono la tenemos acá, tiene como letra H, ¿ok? Y aquí voy a colocar un paréntesis y le voy a colocar este en rojo, ¿ok? No tenemos este dato, pero voy a colocar entre paréntesis, voy a colocar voy a agregar una variable, la altura del cilindro. Me va a ayudar bastante tener esa variable. Y le vamos a colocar una H mayúscula. O sea que sería este valor de aquí. Que nosotros no lo tenemos, pero nos va a servir darle una letra, en este caso. ¿Ok? Otro de las variables que nosotros tenemos es el volumen total. Y también es fijo. El volumen total también es fijo. Lo colocamos con una letra B, V grande, mayúscula. Pero ojo, ¿qué sucede? Nos menciona un dato muy interesante el ejercicio y nos dice que el contenedor se muestra, consta de un cono invertido abierto en su parte superior y también nuestro cilindro está abierto en la parte superior e inferior. ¿Qué significa eso? Que toda esta parte dentro de todo el volumen es hueco, o sea, está vacío, está solo tenemos el contorno de todo esto. Entonces, si nosotros tenemos que la tapa superior está abierta, eso quiere decir que total, el área superficial total, o sea, S, va a ser la suma del área superficial del cilindro más el área superficial del cono. Eso va a ser nuestra área superficial de cada uno de estos elementos. Pero el área superficial, por decirlo así, el lateral, porque solo estamos trabajando con, con la parte lateral de los elementos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el área superficial lateral, acá, lateral del cilindro y lateral del cono, para que entendamos que eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, repito, como está abierto el cilindro, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el área total, considerando el área total del cilindro lateral más el área superficial lateral del cono. Vamos a tomar en cuenta esos dos. Así que ya teniendo todos estos datos, teniendo lo que nosotros tenemos que encontrar, pues comencemos con la solución del ejercicio. Entonces aquí le vamos a colocar solución. Entonces, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es metamos lo más importante que nosotros necesitamos a nuestras operaciones. Lo que nosotros más necesitamos ingresar es nuestro ángulo de inclinación del cono. El ángulo que nos da el ejercicio del cono. Ingresémoslo en nuestras operaciones. Entonces, yo aquí tengo el cono y voy a dibujar el cono de esta manera. Y aquí lo tengo con todos los datos. Aquí tengo el valor de H, aquí tengo mi valor del ángulo del cono,
Y recordemos, no se nos vaya a olvidar que nosotros tenemos un valor fijo que se arrastra desde el cilindro hacia abajo, que es el radio. El radio es fijo. Entonces viene desde arriba, es el mismo valor del radio. Lo podemos observar aquí que tiene una concordancia. Entonces, nosotros teniendo eso, nos estamos fijando que casualmente se nos forma un triángulo rectángulo. Se nos forma un triángulo rectángulo de esta manera, donde tenemos el ángulo teta, tenemos que en este triángulo rectángulo el lado adyacente es h y el lado opuesto es r. ¿Y qué función trigonométrica a mí me involucra estos tres elementos? Me lo involucra la función de tangente. El tangente del ángulo teta es igual al lado opuesto del triángulo rectángulo entre el lado adyacente. ¿Ok? Entonces, yo en este caso, para poder ingresar el valor del ángulo teta en mis operaciones matemáticas, lo que yo tengo que hacer es hacer un despeje de fórmula y hacer que una de las variables que yo conozco involucre el ángulo teta. Entonces, en este caso voy a despejar para la altura y la altura va a ser el radio fijo entre el tangente de teta. Y para que en futuras ocasiones no se nos complique, yo aquí puedo aplicar una identidad trigonométrica. O sea, recordemos que si yo tengo 1 sobre tangente de teta, a esto se le llama una identidad trigonométrica, yo puedo convertir esto como cotangente de teta, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer que h sea igual a r por cotangente de teta, que es lo mismo. Lo único que hice es aplicar una identidad trigonométrica. Entonces, en este caso yo ya estoy involucrando la altura, ya estoy haciendo que mi altura del cono dependa de mi ángulo teta del cono. Entonces, uno de mis objetivos, que una de mis partes que yo tengo en la imagen, en mi ejercicio, ya tenga involucrado el ángulo teta. ¿Ok? Entonces, ahora trabajemos con los volúmenes. Ya hicimos un paso, que es ya ingresar el ángulo teta en uno de mis términos. Vamos con un segundo paso, que es trabajar con los volúmenes. ¿Ok? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Entonces, el volumen de un cilindro, recordemos que es igual a pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Y aquí es donde yo les dije que de repente iba a necesitar la altura del cilindro porque voy a trabajar con el volumen fijo del cilindro. Entonces, en este caso, yo ya le coloqué una variable a la altura del cilindro, le puse h mayúscula. Yo ya sé que el radio es fijo también en mi ejercicio, que es R mayúscula. Entonces, mi volumen fijo del cilindro va a ser igual a pi R mayúscula al cuadrado por H. Yo aquí tengo mi volumen del cilindro, pero no solo tengo un cilindro en mi ejercicio, también yo tengo el volumen del cono. Y si nosotros vamos y vemos cuál es el volumen de un cono, el volumen de un cono es 1/3 de pi por r al cuadrado por también por la altura. Y estos elementos también ya los tengo. Yo ya sé que mi altura, el ejercicio me la da, que es h minúscula. El radio en todo el ejercicio se me está manteniendo fijo, así que es r. Así que yo ya puedo decir que el volumen de mi cono, en este caso voy a respetar lo que estamos haciendo y lo vamos a poner también invertido. El volumen del cono invertido es igual a 1/3 de pi por r mayúscula al cuadrado por h minúscula.
que son todos los datos que me da el ejercicio. Entonces yo ya tengo mis volúmenes de cada uno de los elementos, de cada una de las figuras que yo tengo. Pero recordemos que como yo tengo que mi volumen es fijo, significa que yo tengo que sumar estos dos volúmenes para tener el volumen total, o sea, el volumen fijo total. Así que si yo tengo el volumen fijo, va a ser igual al volumen de nuestro cilindro más al volumen de mi cono. Entonces mi volumen va a ser igual a H, pi, R mayúscula por H mayúscula, más un tercio de pi por R mayúscula por H minúscula. Yo tengo ahí mi ejercicio. Pero yo de todo esto, yo solo tengo una variable que no me da el ejercicio. En toda esta sumatoria, yo tengo una variable que el ejercicio no me la da y que yo la agregué porque sí. Es H mayúscula. Entonces yo tengo que encontrar cuánto vale esa H mayúscula para no estar arrastrando un valor que yo no tengo. Y es algo que yo voy a necesitar más adelante. Entonces, vamos a despejar H mayúscula. Si nosotros despejamos H mayúscula, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría pi R mayúscula H es igual al volumen fijo menos un tercio de pi R mayúscula H minúscula. Y para dejar H solo, tengo que dividir pi r cuadrado en todos los términos. Pi r al cuadrado, y aquí también, pi r al cuadrado. Aquí se me hace uno, aquí se queda. Esto también se me hace uno. Y me queda, al final, el despeje de h, me queda de la siguiente manera. H es igual a el volumen entre pi r al cuadrado menos un tercio de h. Aquí yo tengo cuánto vale mi valor de la altura del cilindro. Algo que yo no tenía. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya tengo la altura de mi cilindro, dado todos estos valores, yo ya puedo aplicar mi último paso, que es trabajar con las superficies. Tengo mi cilindro, acá de esta manera tengo mi cilindro, colocado acá. Y también incluido el cono. Vamos a colocar aquí el ángulo de inclinación, el H y el radio R, que es el mismo también el radio del cilindro. Y ahora vamos a trabajar. Como yo ya tengo el valor de H, ya tengo el valor de la altura, o sea que es un elemento que yo iba a necesitar sí o sí, encontremos ahora las superficies de cada uno. Entonces, ¿cuál es el área lateral de un cilindro? Entonces, el área lateral de un cilindro es igual al área, el área es igual al perímetro de la base por la altura. Y nosotros ya conocemos la altura del cilindro, que es H mayúscula, que es uno de los elementos que yo coloqué al inicio de mi ejercicio, que lo tenemos aquí en la parte de arriba. Aquí les mencioné que yo iba a colocar H mayúscula como la altura del cilindro. ¿Y cuánto es el área cuánto es el perímetro de la base? Estamos viendo que el cilindro tiene una base circular. Y si nosotros recordamos el perímetro de un círculo, el perímetro de un círculo es 2 pi por el radio. Y el radio tiene un valor de R mayúscula. Y todo esto multiplicado con H. Entonces yo aquí tengo el área del cilindro, el área lateral del cilindro.
Y ahora, si yo quiero el área lateral del cono, recordemos que este es un dato que me sugiere el ejercicio. Como me dice aquí, como sugerencia, el área superficial lateral de un cono está dado por, y aquí me da pi r por r cuadrado más h al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Entonces yo ya puedo colocar eso. Yo ya tengo el área del cono, que es pi r multiplicado por la raíz cuadrada de r al cuadrado por h al cuadrado. Y esto es el área lateral de un cono. ¿Qué pasa con todo esto? Como yo estoy encontrando el área superficial de todo el cono, de toda la figura, entonces, al inicio les comenté también, antes de hacer todo, que mi superficie total, mi área total de todo este contenedor va a ser la suma tanto del cilindro y el cono. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahorita, mis área total va a ser igual al área lateral del cilindro, 2 pi r mayúscula h mayúscula, más el área del cono, que es pi r por raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado. Prácticamente yo tengo esto, pero nuevamente yo tengo una variable que no me da el ejercicio, que es h. Y yo en la parte de arriba ya lo encontré. O sea, ya puedo sustituir este valor por el valor de h que encontré aquí arriba. O sea, yo puedo sustituirlo para no tener una variable que yo no conozco. O tener una variable que no tenga nada que ver con algún valor relacionado con teta. Entonces yo voy a hacer esta operación y yo voy a cambiar el ejercicio. Voy a sustituir h. Entonces mi área total va a ser 2 pi h, pero ya sabemos que h es volumen entre pi r al cuadrado menos un tercio de h minuto. Vean, ya no tengo una variable que no depende del ángulo teta o que no tiene ninguna variable relacionada al cono. Ahora sí tengo yo que mi valor de h tiene una variable que tiene relacionado con el cono, que es h menor. Entonces, ese es uno de mis objetivos, hacer que todas las variables tengan algo en común. ¿Ok? Aquí me faltó la r. Voy a poner la r aquí. ¿Ok? Más pi r por raíz cuadrada de r al cuadrado h al cuadrado. Literalmente aquí tengo ya todo el área superficial que depende de términos que tengan que ver con el cilindro y términos que tengan que ver con el cono. Y ahí vamos bien. Lo único que vamos a hacer ahorita es simplificar para no tener nosotros ese paréntesis ahí, todo feo. Entonces, hagamos una propiedad distributiva de la multiplicación. Multipliquemos esto con esto y multipliquemos esto con esto. Entonces me queda que mi superficie total es igual a, puedo cancelar este con este y puedo cancelar esta con una de estas variables. Entonces me va a quedar 2 por el volumen entre R menos 2 pi R H minúscula entre 3 más pi r por raíz cuadrada de r cuadrado por h al cuadrado. Ya se ve un poco mejor sin el paréntesis. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es ingresar en todo esto el ángulo teta, porque mi área superficial tiene que depender del ángulo teta. Recordemos que ese es el término de una función. Yo tengo un elemento
y que depende de algo para obtener un resultado. Entonces ahora, como último paso, que vamos a colocar, por último, expresemos nuestra área en función de nuestro ángulo teta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y cómo nosotros ingresamos en esta función nuestro ángulo teta? Nosotros ya hicimos una relación, que fue la primerita. Miren, yo ya tengo que h, o sea, que la altura de mi cono tenga incluido el valor de teta. Entonces, en este ejercicio, lo único que tengo que hacer es que en lugar de la h, voy a colocar ese término que yo encontré. Entonces, el área total es igual a 2 por el volumen fijo entre el radio menos 2 pi r. Aquí, h. Ya no voy a colocar h, voy a colocar r cotangente de teta. Y todo esto entre 3 más pi r multiplicado por la raíz cuadrada de r al cuadrado más h al cuadrado, pero yo ya no voy a colocar h, voy a colocar r o tangente de teta al cuadrado. Miren, ya acabo de meter en mi área total el término teta. Lo único que tengo que hacer ahora es simplificar todo eso. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a simplificar. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar acá. Nuestra área va a ser igual a 2 veces el volumen entre el radio menos 2 pi. Aquí yo puedo multiplicar radio por el radio, me va a dar radio al cuadrado, entre 3 multiplicado con el cotangente de teta. Aquí ya terminé, yo no puedo hacer nada más. Ahora operemos el otro lado. El otro lado es que si nos va a seguir bastante operación. Más pi r multiplicado por la raíz cuadrada de r al cuadrado más, y recordemos una de las propiedades de los exponentes, que yo el exponente lo puedo repartir a cada término. Entonces a mí me va a quedar r al cuadrado cotangente de teta al cuadrado. Y todo esto recordemos que va a una raíz cuadrada. ¿Ok? Eliminé el paréntesis, que son cosas que yo no quiero ver en mi ejercicio, ¿verdad? Los paréntesis. Entonces ya solo queda ir simplificando la raíz cuadrada. Yo tengo que mi superficie es igual a 2 veces el volumen por el radio, menos 2 pi, el radio al cuadrado entre 3 multiplicado por el cotangente de teta, más pi por el radio. Aquí yo puedo simplificar. Veo que ambos términos tienen r al cuadrado. Puedo simplificarlo y me va a quedar r al cuadrado multiplicado por uno más cotangente cuadrado de teta. Y recordemos que todo esto en paréntesis, ¿verdad? Acá aplicamos una de las propiedades de los radicales, que si yo tengo un radical a por b, yo puedo separarlo a cada uno con su propio radical. Eso es lo que yo voy a hacer aquí. Entonces separemos, ¿ok? Vamos a separarlo de esta manera para que les quede más claro. Sería el área es igual a 2 veces el volumen por el radio menos 2 pi r al cuadrado entre 3 cotangente de teta más pi r multiplicado por raíz de r al cuadrado por uno más cotangente cuadrado de teta. Esto que está aquí adentro es una identidad trigonométrica, que recordemos que uno más cotangente cuadrado de teta va a ser cosecante cuadrado de teta. Va a ser igual a eso.
Entonces, en lugar de colocar uno más cotangente, vamos a colocar dentro del radical cosecante cuadrado de t. De esa manera. Entonces, yo les dije que esta parte sí era un poquito más de álgebra. Sería el área superficial, es dos veces el volumen por el radio, menos 2 pi por el radio al cuadrado entre 3 por cotangente de teta, más pi r multiplicado raíz cuadrada de r al cuadrado es r, y ya sabemos que cosecante cuadrado entre raíz cuadrada es nada, ¿no? Cosecante. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta r con esta r. R por r nos va a dar un valor de r al cuadrado. R cuadrado de teta, cosecante, r cuadrado, perdón, multiplicado por cosecante de teta. Y ya lo único que hacemos para que se vea vistoso y un poquito más ordenado, aquí ya tenemos la respuesta. Literal, esto ya es la respuesta. ¿Ok? Lo que tenemos ahí, ya lo único que vamos a hacer es ordenarlo. Entonces, mi superficie depende de teta, está dependiendo de teta, va a ser igual a 2 veces el volumen sobre R más pi R al cuadrado, y aquí simplificamos y nos va a quedar cosecante de teta menos 2 cotangente de teta entre 3. Y este es el resultado de mi ejercicio. Esta es mi superficie total de mi contenedor, y dentro depende de mi ángulo teta. Y si en este caso nosotros tenemos esta dependencia del ángulo teta, tenemos, tenemos que recordar que va a estar dentro de un intervalo de valores. O sea, que va a estar el ángulo teta entre cero, ángulo teta, y va a estar entre pi menos. Siempre vamos a tener esta relación. ¿Ok? Y así queda nuestro ejercicio, dependiendo también del ángulo, teta, y todo esto ya relacionándolo con todos los valores que yo tenía en el ejercicio. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito sobre lo que es geometría, trigonometría y álgebra, que incluí todos esos elementos ahorita en este ejercicio. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya ayudado. Cualquier duda, cualquier consulta, espero que me la hagan saber. Algún errorcito, un valor que no lo copié, un valor mal colocado, lo que sea. Yo espero que me lo puedan escribir y me lo puedan poner. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos.